cuarentena. Volvemos a la cuarentena y ahora nos activamos. Vamos a hablar con Fernán Quirós. Fernán, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Cómo están? Bien, muy bien, Fernán. Bueno, hablábamos recién con Axel Kicillof, ya nos dio su postura es la que ha trascendido, básicamente cerrar absolutamente. Ahora, dado que todavía llevamos una cuarentena muy larga, hay mucha gente que se está cansando y le cuesta seguir sosteniendo todas las medidas, estamos dando alguna respuesta muy puntual, muy cuidada, que no genere transporte público, que no genere transporte interurbano, más bien sobre aquellas cosas que ya aprendimos que son de muy bajo riesgo, como es el comercio de barrio, el chiquito, el de cercanía, como es la caminata de los padres con los niños el fin de semana y alguna actividad deportiva de noche cuando ya no hay nadie en el espacio público. Son las únicas medidas que estamos dando como para también acompañar a la ciudadanía en una cuarentena tan larga, aclarando que vamos a evaluar semana a semana y que si los casos volvieran a subir o esta curva tomara mayor aceleramiento, rápidamente vamos a tener que desandar esta medida, ¿no? Hoy se comunicó básicamente en el parte vespertino que, bueno, eran casos récord, tanto en Capital como en Buenos Aires. Nuevamente llegamos a un récord. ¿Esto es así? ¿Qué análisis hace? ¿Cómo comunicaría esto usted? No, nosotros, primero no hay que, digamos que no hay que hacer de un mundo de los casos de un solo día, ¿no? Sí. Pero lo que importan son las proyecciones matemáticas de una curva de cómo viene acelerándose. ¿Y qué ese famoso eso? R o R0, que en la ciudad de Buenos Aires, ese índice de contagiosidad, que lo que indica es que un enfermo a cuántas personas contagia, siempre que esté arriba de 1 significa que cada día que pasa los casos aumentan, claro, naturalmente, claro. Y cuando una persona contagia a menos que 1 empiezan a desandar. Lo que nosotros venimos viendo es que venimos hace semanas con un R entre 1.3 y 1.4, que hasta hace 10 días había acelerado un poco y que estos últimos 10 días ha descendido esa velocidad de crecimiento a 1.2, con lo cual creemos que la curva se ha enlentecido un poquitito y eso da un espacio para dar algún recreo, algún respiro a la ciudadanía, sabiendo que el día de mañana podemos necesitar pedirle un nuevo esfuerzo y que ese nuevo esfuerzo será readaptarse a un momento de aumento de casos, ¿no? Pablo. Ministro, buenas noches. Para el que no entiende de epidemiología, para el que no entiende estas cuestiones, el número de infectados, sacando en la ciudad de Buenos Aires aquellos que se infectan en los espacios como la Villa 31 o la 1114, donde las cuestiones de hacinamiento o infraestructurales como la falta de agua no ayudan, la gente que se está enfermando, infectando hoy, ¿es porque no está cumpliendo las medidas de cuidado? ¿Es porque no se lava las manos? ¿Es porque no mantiene la distancia? ¿O aún haciendo eso nos estamos enfermando igual? No, por supuesto, nada es tan sencillo como encontrar un motivo para estas cuestiones. Estas pandemias son fenómenos complejos. Pero yo te diría que lo que está más o menos demostrado con este virus es que la gente se contagia preferentemente o mayoritariamente en espacios cerrados y que sobre todo por la cercanía a menos de 1,5 metros con una persona que estuviera hablando, tosiendo o estornudando. Ese es el mecanismo principal. Después, por supuesto, también existe el de contacto, cuando queda contaminada alguna superficie y uno la toca. Pero no es solamente una cuestión de lavarse las manos, es bastante más complejo de eso. Ahora sí, también déjame decirte que los barrios populares, sobre todo en el barrio 31, que hemos tenido una actividad de mucha intensidad de casos, en los últimos días se ha estabilizado mucho la curva en todos los barrios, pero sobre todo en el barrio 31 están descendiendo los casos, es decir, que tenemos una curva que aparentemente, esperaremos unos días para confirmarlo, ha pasado lo peor y está empezando a descender. Bien, se abre un poquito más Capital, entonces me ha dicho que bueno se van a habilitar, por ejemplo, salir a correr, a trotar a partir de las 8 de la noche. La semana que viene volverían las casas de indumentarias a vender ropa y los descalzados también. Se va abriendo un poquito. ¿Es porque le han agarrado la mano a la pandemia? ¿Le van agarrando un poco la mano? ¿O por qué lo hacen, ministro? ¿Se sienten presionados por...? Por supuesto que nosotros... Por supuesto te decía que nosotros vamos fortaleciendo el sistema y sobre todo optimizando el mecanismo de testeo y de búsqueda de casos y eso nos va permitiendo tener un poquito más de gobierno, pero sí. a esta pandemia la mano no se la toma nadie. Es una pandemia muy difícil gestión, todos los países del mundo la han sufrido mucho. Nosotros lo que decimos es, dado que las proyecciones de nuestra curva es de un crecimiento lento y que todavía queda semanas por delante y la gente necesita un respiro porque llevan 80 días con pérdida de las libertades individuales y con actividades que mucha gente tiene la necesidad de hacer, vamos a dar algún agregado de actividad mínimo en lugares donde creemos que el riesgo es muy pequeño, como para dar un acompañamiento a ese espíritu ciudadano
pero decididamente lo desandaremos en el momento que lo necesitemos si es que la curva aumenta sus casos. Esta pandemia nos deja otra sociedad, no solamente en cuanto a los cuidados personales, ¿no? Nos deja otra sociedad también psicológicamente de una manera diferente. Sabemos que han ocurrido muchas violencias de género intrafamiliares, que la gente se ha volcado a las adicciones también. La verdad que deja otro tipo de sociedad, ¿no? Esto también después el Estado tiene que recuperar no solamente la parte económica. ¿Han pensado en esa situación? Decididamente, lo discutimos todos los días. Digamos, hay un conjunto de dimensiones que se están y se han dañado, algunas como consecuencia de la propia pandemia, otras como consecuencia de las medidas para protegernos de la pandemia, pero también déjame ver el lado positivo que le pudiéramos encontrar a esto, y es toda situación de crisis y de tensión social son momentos también para reflexionar de qué queremos ser como sociedad, cómo somos capaces de construir un proyecto colectivo que emerja de la comunidad y que pueda ser conducido por los líderes y por los gobernantes. Y me parece que, o intentaría, dentro de esta situación tan dolorosa, tan difícil, tan dura, que todos los países del mundo han pasado, intentaría encontrarle la oportunidad de cómo reconstruirnos como sociedad, donde las cuestiones individuales sean respetadas dentro de un interés colectivo de cierta vista o construcción común, que nos permita ser un país más equitativo, más de contención y construcción comunitaria, ¿no? Todavía no hemos llegado al pico nosotros. En algunos países dicen que podría haber una segunda y una tercera ola. ¿Esto lo toman como cierto o son cosas que se tiran porque se tiran? No es que se tiran. Llevamos apenas 5 meses de este virus en la comunidad y en la sociedad, de manera que hay muchas cosas que sabemos y otras que estamos aprendiendo y por saber. Todavía, digamos, se sabe más o menos bien cómo evoluciona este virus en una curva epidémica si uno no toma ninguna medida de política pública. Se sabe también qué medidas de política pública disminuyen la intensidad de esas curvas, como son el distanciamiento físico y todo lo que ya hemos hablado. Todavía no se sabe, luego de una primera ondanada, que habitualmente deja entre el 10 y el 20% de la sociedad contagiada y con cierto nivel de protección inmunológica, cómo se comporta con posterioridad. Se sabe que si uno libera rápidamente todo, se puede volver a levantar los casos, pero todavía no está claro si va a ser una curva, un conjunto de curvas, o si antes vamos a tener un medicamento, una vacuna o algo que termine con esta discusión, ¿no? Miguel. Ministro, ¿cómo es la situación actual de los geriátricos privados? ¿Qué tipo de controles pueden llegar a hacer ahí? ¿Qué le pueden decir a la población en estos momentos de cómo se controlan? Decididamente es un área de las que hemos definido como una política pública específica, elemental o indispensable, porque en todas las experiencias han sido lugares muy difíciles. Nosotros hemos visitado los 483 geriátricos de la ciudad, algunos de ellos los hemos visitado más de 3 veces, hemos capacitado a todos sus trabajadores, hemos puesto un sistema de reporte cotidiano de síntomas al momento del ingreso de los trabajadores que se hace al Ministerio de Salud, hemos desarrollado unos protocolos de alerta temprana y de detección precoz de los potenciales o las personas sospechosas o potenciales casos, y estamos la semana que viene seguramente empezando ya los testeos masivos sobre los trabajadores de los geriátricos, de tal manera de identificar rápidamente los potenciales personas que pudieran entrar el virus en las casas y por lo tanto infectar a los residentes, ¿no? Fernán, la última pregunta, las 3 medidas más importantes que creen que mañana se van a anunciar. ¿Cuáles son las más importantes según lo que ha podido conversar con Larreta, con el presidente, en todas las reuniones que han tenido? Bueno, en la dimensión de la actividad comercial, alguna actividad comercial barrial que sea de bajo riesgo, en la dimensión social, la posibilidad de que los niños tengan 1 hora más de esparcimiento en un segundo día de fin de semana, y en la dimensión recreativa la posibilidad de hacer alguna actividad física en el momento que la ciudad ya no tenga circulación pública y se pueda salir sin mucho riesgo. Eso sí, yo diría que es el eje de lo que estamos proponiendo agregar, siempre reevaluándolo semana a semana sobre el comportamiento social y los resultados en la curva de casos, ¿no? Fernán, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo grande. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, volvemos al espionaje, muchachos, ¿puede ser? Vamos a hablar un poquito de lo que nos sucedió a los argentinos, que nos sucedió a todos, absolutamente. ¿Te puedo hacer una pregunta?